Cordial saludo, estimado docente. Para mí es un placer mencionar nuestro equipo de trabajo, el cual lo integra la señorita Ginés Valeria Costa Camelo y quien les habla Daniel Felipe Spitia. El día de hoy, doctor, venimos a comentarle y a analizar la macroeconomía y su importancia en el desarrollo de nuestro país. Bien, conforme a lo citado en los estudios de la Universidad Militar, la macroeconomía trata del comportamiento de la economía como un todo, ¿cierto? Es decir, de las etapas de expansión y de recesión, de la producción total de bienes y servicios, del crecimiento de las tasas de inflación y desempleo y por supuesto de la balanza de pagos y de los tipos de cambio. Por lo anterior, doctor, es importante citar que el presente documento procura en primer lugar exponer al lector la sinergia de la medición y la valoración de la población en edad de trabajar de nuestro país. De igual manera, algunas variables de ahorro e inversión en donde se evidencia características importantes de estudio y seguido a esto los contrastes encontrados sobre las reformas tributarias del gobierno anterior y el gobierno actual. Y por último, no menos importante, algunos instrumentos de la política monetaria. El objetivo de nuestro trabajo, ¿cuál es? Es primero identificar, segundo procesar esa información y tercero analizar las principales variables macroeconómicas. Y consigo a eso verificar las disconformidades entre los proyectos tributarios, ¿sí? Que pues claramente hablan sobre el desarrollo social y económico de nuestra nación. Y de igual manera, tenemos que estudiar las políticas del sistema financiero que implementarán para tal fin. Claro. Para el primer punto encontramos que las variables macroeconómicas son aquellas que reflejan el comportamiento de un fenómeno. En el caso que se trabajó, es el trabajo. El DANE, a través de la encuesta continua de hogares, permite conocer el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo de la población del país. Es así como que se determinan algunas variables sociodemográficas, tales como la educación, el sexo, el estado civil, tasa de desempleo, tasa de ocupación, de subempleo, también la rama de actividad, profesión e ingresos, entre otras. La investigación se realiza con una periodicidad semanal para las 13 ciudades de las áreas metropolitanas y mensual para el total nacional. Dentro de esta variable de la macroeconomía es necesario conocer cuál es la población en edad de trabajo, dado que con este dato se puede calcular la tasa de ocupación y asimismo nos permite estudiar y analizar el grado de desarrollo económico de un país en un periodo de tiempo determinado. Para calcular la población en edad de trabajar se debe sumar la población ocupada, la desempleada y la inactiva, tal como se muestra en la fórmula. Aquí lo que se hizo fue sumar el total de la población ocupada, desempleada y la población inactiva, tomando en cuenta los datos de la ciudad de Bogotá con datos para todo el periodo del año del 2020. Con lo anterior, se puede afirmar que el 81.1% de las personas de Bogotá están en capacidad de trabajar y generar diversificación en la economía, y esto durante el periodo del año 2020. Para comprender la fórmula hay que conocer algunos términos. Por ejemplo, ¿quiénes son los ocupados? El DANE los define como las personas que durante el periodo de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones. En primero, trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en la semana de referencia. En segundo, los que no trabajaron la semana de referencia pero tenían un trabajo. En tercero, trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de referencia por lo menos una hora. Una crítica que se le puede hacer a esto es que se están incluyendo a personas que hacen actividades de cuidado, actividades que no siempre son remuneradas, dado que son dirigidas a familiares mayores, a niños y a personas que sufren alguna discapacidad mayor. Esto no genera ingresos monetarios a la familia. Otro término es la población desempleada. El DANE los clasifica entre cesante y aspirante. El cesante es la persona que, habiendo trabajado antes por lo menos durante 2 semanas consecutivas, se encuentra desocupada buscando empleo. Y el aspirante es la persona que busca trabajo por primera vez. Conociendo estos, también sale el término de la población económicamente inactiva.
Aquí están todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia no participan en la producción de bienes y servicios porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad remunerada. A este grupo pertenecen estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas, inválidos, incapacitados permanentemente para trabajar, personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. La crítica que se le puede hacer a esto es que dentro de la población inactiva incluyen a los rentistas, los cuales sí generan un ingreso en el hogar. Otra cosa a mencionar es que no están incluyendo a las personas que realizan actividades de cuidado, actividades que no suelen ser remuneradas. En cambio, a los jubilados y pensionados sí los incluyen, a pesar de que los mismos se generan dinamismo en la economía al tener un ingreso mensual correspondiente a la pensión o mensual de retiro. Como segundo punto, tenemos que el ahorro y la inversión en un país son dos variables que están directamente relacionadas y se espera que siempre estén en equilibrio. Pues para la explicación de esta equivalencia se tiene como ejemplo la economía de una nación, donde si el país toma la decisión de generar una inversión para salir de una crisis, o sea, la inyección de capital a la economía para dinamizarla, tiene que disminuir sus ahorros a través de gasto público y convirtiéndolos en inversión en el corto plazo. Inversión que a largo plazo se espera que se convierta en ahorro, por lo cual estas variables son equivalentes y supeditas la una con la otra. Es decir que para hacer una inversión debe existir un ahorro previo, el cual determina la misma inversión. En los casos de que el ahorro no crezca, tampoco lo hará la inversión en el corto plazo, y especialmente en tiempos de crisis sin una mayor inversión no hay crecimiento económico. Por lo cual, cuando es necesario hacer una inversión de capital dentro de una economía y no se cuenta con el ahorro necesario, se entra a evaluar políticas de endeudamiento para el país con el fin de cubrir este déficit de ahorro y aumentar la inversión. Con esto, debido a la igualdad y al mismo tiempo a la relación inversa entre el ahorro y la inversión, para que la economía de un país pueda equilibrarse y se pueda manejar para llegar al punto de equilibrio entre ahorro e inversión, se usa como principal mecanismo la tasa de interés. Pues esta hace que se pueda equilibrar la oferta de fondos preestables, o sea el ahorro, con la demanda de fondos preestables, la inversión. Y con una tasa de interés ideal que se iguala y llegan a su punto de equilibrio. Por lo cual, un incremento en la tasa de interés del país deriva de una apreciación del tipo de cambio, producto de la entrada de capitales a la economía doméstica. Esto hace que se aumente la apreciación de la moneda local y lleva a que se dé una eventual caída de las exportaciones, porque los productos nacionales se vuelven más caros y en un efecto positivo en las importaciones, pues los productos extranjeros bajan su precio en el mercado local. Como primera instancia tenemos que con la explicación anterior, las políticas públicas y privadas que se pueden implementar para el momento económico que vive el país son diversas, empezando por la principal herramienta de control fiscal e inflacionario del Banco de la República con la tasa de interés de intervención del mismo. Un aumento de esta deriva en una especie de efecto que busca disminuir el pico inflacionario que hay alrededor del mundo. Por otra parte, el sector financiero podría iniciar un plan de inversión nacional buscando la forma de atraer proyectos internacionales de inversión privada y pública que dinamice la economía y cubra el efecto de la disminución del consumo. Con esto, un programa estructural de inversiones público-privadas, especialmente en infraestructura y programas de desarrollo económico, puede llevar a que el capital extranjero se vea interesado en invertir en el país. Disminuir la depreciación de la moneda local al aumentar la llegada de dólares y frenar el pico inflacionario en el país y el problema de devaluación del peso. Ya en el tercer punto, doctor, en donde se habla el cuadro comparativo de las reformas tributarias, es muy importante, ya que nosotros citamos 5 variables. Primero, la reforma tributaria de Carrasquilla habla del incentivo para la creación de los nuevos empleos en el artículo 26. En la reforma del actual gobierno que cita para la igualdad y la justicia social, ellos indican que van a continuar con ese esfuerzo buscando una mejor equidad, digamos que sobre todo en el desempleo de las personas más vulnerables. De igual manera,
Citamos otra variable, es la generación E. La generación E fue muy importante en el anterior gobierno, ya que este programa integró las políticas de Estado para, digamos que, entender las necesidades de los más vulnerables y de las familias más vulnerables. Claramente en el actual gobierno esto es su bastión. Digamos que los avances que ellos tienen en materia social y las intenciones que tienen en materia social son muy importantes. Una tercera que realmente sí no observamos gran diferencia fue las medidas de austeridad del gasto. El gobierno cita en el título 3, artículo 33, esta austeridad del gasto. Sin embargo, en el actual gobierno pues realmente con este proyecto de ley pues no se observó ninguna intención sobre esto, algo que preocupa claramente, porque si no tenemos austeridad del gasto pues va a ser muy difícil en el tiempo mantener esto. De igual manera, el día sin IVA en el anterior gobierno fue un éxito rotundo. Sin embargo, en este gobierno la eliminación del día sin IVA es altamente probable, ya que indican que para ellos esta intención no es viable y no es importante, digamos que en materia económica. Y segundo, el impuesto temporal y solidario de la riqueza, de acuerdo a lo citado por Carrasquilla, ya en este gobierno ya no es algo temporal, sino que claramente la intención de ellos es disminuir las excepciones significativas de las personas más ricas conforme a las personas más pobres, ¿sí? Ya en el cuarto punto, en donde vemos unos instrumentos de la política monetaria, es muy importante citar tres aspectos. El primero, la operación de mercado abierto, donde claramente indica que la operación de mercado abierto es un instrumento de la política monetaria que consiste en la oferta o demanda de valores, ¿correcto? Que realmente lo hace por parte del Banco Central. Segundo, o B, es el coeficiente legal de reservas, en donde el coeficiente de caja es el porcentaje de dinero que mantiene una entidad financiera de reservas líquidas, es decir, en el Banco Central de su país, ¿cierto? Y tercero, unas facilidades permanentes que claramente y de acuerdo al Banco Europeo, ellos indican que esto tiene como objeto proporcionar o absorber liquidez a un día de iniciativa de las entidades de contrapartida. Es decir, estas pueden recurrir a dos facilidades permanentes. Primero, la facilidad marginal y segundo, de crédito, la facilidad marginal de crédito, perdón, y segundo, la facilidad de depósito, claramente.